Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Acevedo Moreno, soy del grupo 2 de epistemología y hoy les vengo a hablar un poco de ontología. La ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y viene con todas sus propiedades. Es una rama de la metafísica que analiza las diferentes entidades fundamentales que forman o componen el universo. El término ontología viene del campo de la filosofía y se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, o sea, lo que existe. Existen muchos tipos de entidades y la ontología busca asimismo estudiar las relaciones que se dan entre ellas. Se encuentra la entidad abstracta, la entidad del sentido común, los universales, la entidad mental y los agujeros o el agujero. Libros de referencia: el Octobas Escolástica de Jacob Lorjar, Léxico Filosófico de Rodolfo Loseño, Encyclopediam Arcanam de Gottfried Lenz, Ontologia sive ente in genere de Jean Clair y por último sobre lo que hay de Goldman King. Al parecer el primero en usar la expresión ontología fue el filósofo alemán Jacob Lorjar en su obra Octobas Escolástica, seguido del filósofo Rodolfo Loseño en su obra Léxico Filosófico en el año 1613. Con caracteres griegos se afirmaron en ese libro que la ontología es la filosofía del ente. Después de diversos usos y su paso a caracteres látigos, y el matemático filósofo alemán Gottfried Lenz usó la expresión en su libro introductorio Encyclopediam Arcanum en 1683, y en este libro él la define como una ciencia de lo que es y de la nada, del ente y del no ente, de las cosas y de sus modos, de la sustancia y del accidente. Ya en fin, como término técnico, es hallada en la obra ontológica Ontologia sive de in genere de Jean Clair, publicada en 1692, y Christian Wolff la populariza definiéndose como ciencia del ente en general, en cuanto que ente. Él afirma que usa un método afirmativo y analiza los predicados que corresponden al ente en cuanto ente. Todos estos sentidos contribuyeron a identificarla en la práctica con la metafísica. Pasamos a los datos históricos. La ontología ha ayudado a los filósofos a entender los lenguajes, sus condiciones de posibilidad racional y de modo de acceder a ella por parte de la subjetividad humana. También para Aristóteles, en aquel tiempo la ontología no resultaba ser separable de la ética, debido a que la suya es una ontología lingüística de la acción comunicativa que desemboca en la verdad ontológica. La ontología ayuda a clasificar entidades completas a través de las historias, ayuda a estos filósofos para que ellos mismos pudieran descifrarla. Por ejemplo, cuando decimos que la seda es suave, utilizamos una de sus propiedades. ¿Cuál es? La suavidad, para darle un sentido en particular a la existencia de este material. También a través de la historia genera y deja dudas, como por ejemplo si la mente existe o no, si las ideas y el razonamiento son reales. Ahora pasamos a los conceptos importantes. Una ontología es una especificación. Una ontología es una especificación explícita
de una conceptualización, es decir, proporciona una estructura y contenidos de forma explícita, que codifica las reglas implícitas de una parte de la realidad, independientemente del fin y del dominio de la aplicación, en el que se usarán o reutilizarán sus definiciones. La ontología define el vocabulario de un área mediante un conjunto de términos básicos y relaciones entre dichos términos, así como las reglas que combinan y relacionan las amplias definiciones del vocabulario. No cualquier alma puede acceder a la verdad ontológica. Esto decía Aristóteles. Permitir reutilizar el dominio del conocimiento, eso nos permite la ontología. La ontología ayuda a entender por qué existen cosas y por qué estas cosas se mueven o tienen vida. El principal problema de la ontología es la teoría del conocimiento. La diferencia entre la metafísica y la ontología está en que la primera investiga los principios de la realidad y la ontología las divisiones últimas de este universo, porque lo que se centra más en la parte explícita de la moda humana. Bueno, básicamente en el tejido lo que hice fue en la parte, pues la ontología ayudó a varios filósofos a entender el ser. Entonces, con gris puse el ser y lo plasmé ahí como si fuera el ser, y el azul es todo lo que va con el universo, el lenguaje, todo lo que le constituye. Entonces por eso puse así como en el gris el ser y lo que lo constituye, que son muchas cosas y a mí me parecen que son muy difíciles y muy complejas para entender y para todo. En el rojo puse el ejemplo que me acuerda como a la definición básica de ontología. Entonces hay un ejemplo que dice: el ejemplo de lo que la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que existen. Entonces dice el ejemplo, dice la relación que hay entre un universal, que sería rojo, por eso me acuerdo, porque sería rojo, y un particular, que es el que lo tiene. Entonces, por decir esta manzana, entonces la ontología estudia como las relaciones que existen en el universo de todos. Entonces el rojo pues fue lo primero que me acuerdo como esta definición. Estudia lo universal, que es rojo, color, y lo particular, que es lo que lo tiene, la manzana o cualquier otra cosa roja. Entonces básicamente este es como el tejido.